Hola a todos, en el día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Eficacia de la suplementación con ácidos grasos omega 3 en pacientes oncológicos, revisión sistemática y metaanálisis. Para comenzar, el cáncer constituye un importante problema de salud pública en el mundo y representa la segunda causa de mortalidad en nuestro país. Cabe destacar que el paciente oncológico presenta riesgo de malnutrición y que existen múltiples factores asociados a dicha malnutrición, siendo uno de ellos la inflamación sistémica, la cual se asocia a citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 1 y 6, que provocan a nivel del sistema nervioso central una alteración en la regulación del apetito, conduciendo a la anorexia, y por otra parte, promueven el catabolismo generando depresión de masa grasa y magra, lo cual genera fatiga y deterioro de la capacidad funcional. En este sentido, cobra relevancia la búsqueda de estrategias nutricionales que permitan prevenir, retrasar o tratar la malnutrición. Y una de estas estrategias es la suplementación con ácidos grasos omega 3, la cual se encuentra recomendada, aunque con bajo nivel de evidencia, en guías de práctica clínica específicas para pacientes oncológicos. Y esta suplementación tiene el objetivo de estabilizar o mejorar el apetito, la ingesta, la masa magra y el peso corporal, habiéndose evidenciado estos efectos con dosis de al menos 2 gramos diarios. Y estos efectos beneficiosos del omega 3 se explicarían por sus propiedades antiinflamatorias, ya que, entre otros mecanismos, el omega 3 contribuye a disminuir la producción de las citoquinas proinflamatorias previamente mencionadas. Si bien existen múltiples estudios en relación a esta temática, muchas veces los hallazgos son contradictorios. Y es por eso que nos planteamos llevar a cabo este trabajo de investigación a fin de evaluar la eficacia de la suplementación con aceite o cápsulas de ácidos grasos omega 3 a nivel de parámetros inflamatorios y el estado nutricional de pacientes oncológicos que estuvieran recibiendo algún tipo de tratamiento activamente, ya sea quimio, radio y o inmunoterapia, y los estudios incluidos fueron de tipo ensayo clínico controlados. Se excluyeron, por otra parte, estudios con ácidos grasos omega 3 que hubieran sido vehiculizados mediante suplementos nutricionales orales, fórmulas enterales o parenterales, o bien suplementos dietarios que aportaran omega 3 en combinación con otros nutrientes. Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Central y Cielo, y se incluyeron estudios publicados hasta diciembre de 2023. Se evaluó la calidad metodológica de los estudios incluidos mediante la herramienta Risk of Bias de Cochrane y se llevó adelante un metaanálisis de efecto aleatorizado de los desenlaces de peso corporal, IMC, proteína C reactiva y niveles de albúmina, con el software Repman expresando los resultados como diferencia de media estandarizada con su correspondiente intervalo de confianza del 95%. Se evalúa a su vez la heterogeneidad de los estudios mediante el test de I cuadrado. Acá podemos visualizar el diagrama de flujo que sintetiza los procesos de búsqueda y selección de los estudios incluidos. La estrategia de búsqueda implementada en las 3 bases de datos consultadas arrojó 7.661 resultados, que tras la eliminación de duplicados resultaron en 7.138, que fueron escrineados o tamizados en relación al título y o resumen, pudiendo así excluir 7.096 de los mismos. Los 42 restantes fueron leídos en relación al texto completo, para así excluir 35 de ellos en base a los motivos detallados en la diapositiva, y finalmente se lograron incluir 7 ensayos clínicos controlados, tanto para la revisión sistemática como para el metaanálisis. Estos 7 ensayos clínicos totalizaron 262 participantes, siendo la quimioterapia el tratamiento más común administrado. Un único estudio incluyó pacientes en quimio-radioterapia y ninguno incluyó pacientes en inmunoterapia. Las dosis de omega 3 administradas a los grupos suplementados oscilaron entre 0,6 y 2,45 gramos diarios, y la intervención se extendió en los estudios durante 45 días a 3 meses. Acá podemos observar los 7 estudios incluidos, observando que 4 de ellos compararon la suplementación con omega 3 contra placebo, ya sea aceite de oliva o aceite de girasol. 3 de estos estudios se llevaron a cabo en pacientes con cáncer de pulmón, uno en pacientes con cáncer colorectal, otro en pacientes con cánceres hematológicos, ya sea leucemias o linfomas,
otro en pacientes con cáncer de cuello uterino y finalmente un estudio en pacientes con cáncer de mama. Acá podemos visualizar la evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos, observando que 2 de ellos fueron calificados como con alto riesgo de sesgo, 3 de ellos tuvieron un riesgo de sesgo incierto y tan solo 2 tuvieron un bajo riesgo de sesgo. Acá podemos observar los forest plot para el desenlace de cambio de peso. Inicialmente no identificamos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo suplementado con omega 3 y el grupo control, pero tras proceder a la exclusión del estudio de la Rosa por tratarse del único estudio en el cual el único grupo que perdió peso fue el grupo suplementado, en ese caso sí pudimos observar una diferencia estadísticamente significativa, lo cual se ve reflejado en la diferencia media estandarizada de 3,99, es decir, que aquellos pacientes que recibieron suplementación con omega 3 tuvieron propensión a perder menos peso que aquellos que no recibieron el suplemento de omega 3. También se llevó a cabo un análisis de sensibilidad acorde a la dosis, en el cual únicamente se lograron identificar diferencias significativas en el caso de la exclusión del estudio de la Rosa, al igual que comenté previamente, y en relación al IMC no se pudieron observar efectos beneficiosos. En relación a la masa muscular, se incluyeron 5 estudios que totalizaron 212 pacientes. 2 de ellos evaluaron la masa muscular mediante tomografía, pudiendo identificar una disminución significativa de la masa muscular en el grupo control en solo uno de ellos. Y en los estudios en los cuales la valoración de la composición corporal se realizó mediante bioimpedancia, o bien aquellos en los cuales se midió la circunferencia media muscular del brazo, no se observaron diferencias significativas entre grupos. En relación al pretricipital, se incluyeron 2 estudios que totalizaron 80 participantes y no se observaron diferencias significativas en este parámetro entre el grupo suplementado y el grupo control. También se realizó metaanálisis en relación a los parámetros de PCR y albúmina y no se observaron diferencias significativas en los niveles plasmáticos de los mismos entre el grupo suplementado y el grupo control. En relación a las interleuquinas, un único estudio evaluó los niveles plasmáticos de interleuquina 1 sin observar diferencias significativas entre grupos, y en cuanto a la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, 3 estudios evaluaron este parámetro, pero solo uno encontró una disminución significativa en el grupo suplementado. Cabe destacar que si bien en este estudio pudimos identificar que el omega 3 aminoraba la pérdida de peso, hubieron otros autores de otros metaanálisis en los cuales se constató un incremento ponderal. Wang y colaboradores identificaron un incremento del peso en pacientes que recibían suplementos nutricionales orales con omega 3, lo cual también se vio replicado en el estudio de Del Pino y colaboradores, pero cabe destacar que en este metaanálisis se incluyeron pacientes tanto con como sin tratamiento y pacientes que recibían omega 3 solo o en combinación con otros nutrientes. Y en un reciente metaanálisis de dosis-respuesta, se pudo evidenciar que el efecto beneficioso del omega 3 se constataba únicamente en pacientes con una edad de 67 años o más y un peso basal menor a 60 kilos. En relación a la composición corporal, cabe destacar que la masa muscular actúa como factor pronóstico que se asocia con la capacidad funcional y la toxicidad asociada a los tratamientos, y en relación a esto, queríamos destacar la heterogeneidad que identificamos en los métodos para evaluar la misma y que los beneficios identificados se pudieron ver en estudios que fueron reportados en revisiones sistemáticas, pero estos hallazgos no pudieron ser constatados mediante metaanálisis. En relación a los parámetros inflamatorios, nuestro estudio no mostró beneficio a nivel de los niveles de proteína C reactiva, a diferencia de lo que pudieron encontrar Wang y colaboradores y Pan y colaboradores en metaanálisis, donde este parámetro sí se vio disminuido gracias a la suplementación con omega 3, y el resto de los parámetros no pudieron ser metaanalizados, mientras que otros autores pudieron constatar una disminución significativa en los niveles de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6 gracias a esta suplementación. En cuanto a las debilidades de nuestro estudio, es necesario destacar que
se pudieron incluir un limitado número de estudios, los cuales en su mayoría tuvieron un riesgo de sesgo alto o incierto, así como una elevada heterogeneidad, lo que da lugar a la necesidad de estandarizar la dosis, el tiempo de suplementación y los métodos de evaluación de la composición corporal, así como controlar posibles fuentes de sesgo, tales como la dieta de los pacientes, las cointervenciones y el estado nutricional previo al inicio de la suplementación. Como fortaleza, podemos destacar que se buscó aislar el efecto del omega 3, incluyendo únicamente aquellos estudios en los cuales la suplementación se realizaba en formato de cápsula o aceite, y excluyendo aquellos que lo vehiculizaban en suplementos o fórmulas con aporte calórico y o de otros nutrientes que podrían sesgar el efecto a nivel de los parámetros nutricionales. A modo de conclusión, pudimos observar que la suplementación con omega 3 aminora la pérdida de peso de los pacientes oncológicos en tratamiento de quimio o radioterapia, pero que no se pudieron demostrar efectos beneficiosos en el IMC ni en los valores de albúmina y proteína C reactiva. Destacar que estos resultados están limitados por el número de estudios incluidos y su heterogeneidad, y que es necesario llevar adelante futuras investigaciones de buena calidad metodológica que permitan seguir obteniendo evidencia que pueda respaldar esta intervención. Muchas gracias.